Pasé una noche agitada. No pude dibujar ni pintar, aunque intenté muchas veces empezar algo. Salí a caminar y de pronto me encontré en la calle Corrientes. Me pasaba algo muy extraño. Miraba con simpatía a todo el mundo. Creo haber dicho que me he propuesto hacer este relato en forma totalmente imparcial y ahora daré la primera prueba, confesando uno de mis peores defectos. Siempre he mirado con antipatía y hasta con asco a la gente, sobre todo a la gente amontonada. Nunca he soportado las playas en verano. Algunos hombres, algunas mujeres aisladas me fueron muy queridos, por otros sentí admiración. No soy envidioso. Por otros tuve verdadera simpatía, por otros sentí admiración. Por los chicos siempre tuve ternura y compasión, sobre todo cuando mediante un esfuerzo mental trataba de olvidar que al fin serían hombres como los demás, pero en general la humanidad me pareció siempre detestable. No tengo inconvenientes en manifestar que a veces me impedía comer en todo el día o me impedía pintar durante una semana el haber observado un rasgo. Es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la grosería, la avidez y, en general, todo ese conjunto de atributos que forman la condición humana pueden verse en una cara, en una manera de caminar, en una mirada. Me parece natural que después de un encuentro así uno no tenga ganas de comer, de pintar, ni aun de vivir. Sin embargo, quiero hacer constar que no me enorgullezco de esta característica. Sé que es una muestra de soberbia y sé, también, que mi alma ha albergado muchas veces la codicia, la petulancia, la avidez y la grosería. Pero he dicho que me propongo narrar esta historia con entera imparcialidad y así lo haré. Esa noche, pues, mi desprecio por la humanidad parecía abolido, o por lo menos transitoriamente ausente. Entré en el café Marsotto. Supongo que ustedes saben que la gente va ahí a oír tangos, pero a oírlos como un creyente en Dios oye la Pasión según Mateo. Capítulo 12. A la mañana siguiente, a eso de las 10, llamé por teléfono. Me atendió la misma mujer del día anterior. Cuando pregunté por la señorita María Iribarne, me dijo que esa misma mañana había salido para el campo. Me quedé frío. ¿Para el campo?, pregunté. Sí, señor. ¿Usted es el señor Castel? Sí, soy Castel. Dejó una carta para usted, acá. Que perdone, que no tenía su dirección. Me había hecho tanto la idea de verla ese mismo día y esperaba cosas tan importantes de ese encuentro que este anuncio me dejó anonadado. Se me ocurrieron una serie de preguntas. ¿Por qué había resuelto ir al campo? Evidentemente, esta resolución había sido tomada después de nuestra conversación telefónica, porque, si no, me había dicho algo acerca del viaje, y sobre todo no habría aceptado mi sugestión de hablar por teléfono a la mañana siguiente. Ahora bien, si esa resolución era posterior a la conversación por teléfono, ¿sería también consecuencia de esta conversación? Y si era consecuencia, ¿por qué? ¿Quería huir de mí de una vez? ¿Temía el inevitable encuentro del otro día? Ese inesperado viaje del campo despertó la primera duda. Como sucede siempre, empecé a encontrar sospechosos detalles anteriores a los que antes no había dado importancia. ¿Por qué esos cambios de voz en el teléfono el día anterior? ¿Quiénes eran esas gentes que entraban y salían y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de disimular. ¿Y por qué vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Iribarne? Pero una frase sobre todo se me había grabado como un ácido. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Pensé que alrededor de María existían muchas sombras. Esas reflexiones me las hice por primera vez mientras corría a su casa. Era curioso que no hubiera averiguado mi dirección. Yo, en cambio, conocía ya su dirección y su teléfono. Vivía en la calle Posadas, casi en la esquina de Ciber. Cuando llegué al quinto piso y toqué el timbre, sentí una gran emoción. Abrió la puerta un mucamo que debía ser polaco, o algo por el estilo, y cuando di mi nombre me hizo pasar a una salita llena de libros. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo, pero también había montones de libros encima de dos mesitas y hasta de un sillón. Me llamó la atención el tamaño excesivo de muchos volúmenes. Me levanté para echar un vistazo a la biblioteca. De pronto tuve la impresión de que alguien me observaba en silencio a mis espaldas. Me di vuelta y vi a un hombre en el extremo opuesto en la salita. Era alto, flaco, tenía una hermosa cabeza. Sonreía mirando hacia donde yo estaba, pero en general sin precisión. A pesar de que tenía los ojos abiertos, me di cuenta de que era ciego. Entonces me expliqué el tamaño normal de los libros. «Usted es Castel, ¿no?», me dijo con cordialidad, extendiéndome la mano. «Sí, señor Iribarne».
respondí, entregándole mi mano con perplejidad, mientras pensaba qué clase de vinculación familiar podría haber entre María y él. Al mismo tiempo que me hacía señas de tomar asiento, sonrió con una ligera expresión de ironía y agregó: no me llamo Iribarne, y no me digas señor. Soy Allende, marido de María. Acostumbrado a valorizar y quizá interpretar los silencios, añadió inmediatamente: María usa siempre su apellido de soltera. Yo estaba como una estatua. María me ha hablado mucho de su pintura. Como quedé ciego hace pocos años, todavía puedo imaginar bastante bien las cosas. Parecía como si quisiera disculparse de su ceguera. Yo no sabía qué decir. Cómo ansiaba estar solo, en la calle, para pensar en todo. Sacó una carta de un bolsillo y me la alcanzó. Acá está la carta, dijo con sencillez, como si no tuviera nada de extraordinario. Tomé la carta e iba a guardarla cuando el ciego agregó, como si hubiera visto mi actitud: léala, no más. Aunque siendo de María no debe ser nada urgente. Yo temblaba. Abrí el sobre, mientras él encendía un cigarrillo. Después de haberme ofrecido uno, saqué la carta. Decía una sola frase: yo también pienso en usted, María. Cuando el ciego oyó doblar el papel, preguntó: nada urgente, supongo. Hice un gran esfuerzo y respondí: no, nada urgente. Me sentí una especie de monstruo, viendo sonreír al ciego, que me miraba con los ojos bien abiertos. Así es, María, dijo, como pensando para sí. Muchos confunden sus impulsos con urgencias. María hace, efectivamente, con rapidez, cosas que no cambian la situación. ¿Cómo le explicaré? Miró abstraído hacia el suelo, como buscando una explicación más clara. Al rato dijo: como alguien que estuviera parado en un desierto y de pronto cambiase de un lugar con rapidez, ¿comprende? La velocidad no importa, siempre se está en el mismo paisaje. Fumó y pensó un instante más, como si yo no estuviera. Luego agregó: aunque no sé si es esto, exactamente. No tengo mucha habilidad para las metáforas. No veía el momento de huir de aquella sala maldita, pero el ciego no parecía tener apuro. Qué abominable comedia es esta, pensé. Ahora, por ejemplo, prosiguió Allende, se levanta temprano y me dice que se va a la estancia. ¿A la estancia?, pregunté inconscientemente. Sí, a la estancia nuestra, es decir, a la estancia de mi abuelo, pero ahora está en manos de mi primo Hunter. Supongo que lo conoce. Esta nueva revelación me llenó de zozobra y al mismo tiempo de despecho. ¿Qué podría encontrar María en ese imbécil mujeriego y cínico? Traté de tranquilizarme, pensando que ella no iría a la estancia por Hunter, sino simplemente porque podría gustarle la soledad del campo y porque la estancia era de la familia, pero quedé muy triste. He oído hablar de él, dije con amargura. Antes de que el ciego pudiese hablar, agregué con brusquedad: tengo que irme. Caramba, cómo lo lamento, comentó Allende. Espero que volvamos a vernos. Sí, sí, naturalmente, dije. Me acompañó hasta la puerta. Le di la mano y salí corriendo. Mientras bajaba en el ascensor, me repetía con rabia: qué abominable comedia es esta. Necesitaba tiempo. Capítulo 13. Necesitaba despejarme y pensar con claridad. Caminé por Posadas hacia el lado de la Recoleta. Mi cabeza era un pandemonio. Una cantidad de ideas, sentimientos, de amor y odio, preguntas, resentimientos y recuerdos se mezclaban y aparecían sucesivamente. ¿Qué idea era esta, por ejemplo, de hacerme ir a la casa a buscar una carta y hacérmela entregar por el marido? ¿Y cómo no me había advertido que era casada? ¿Y qué diablos tenía que hacer en la estancia con el sinvergüenza de Hunter? ¿Y por qué no me había esperado? ¿Y por qué no había esperado mi llamado telefónico? ¿Y ese ciego qué clase de bicho era? Dije ya que tengo una idea desagradable de la humanidad. Debo confesar que ahora los ciegos no me gustan nada, que siento delante de ellos una impresión semejante a la que me producen ciertos animales, fríos, húmedos y silenciosos como las víboras. Si se agrega el hecho de leer delante de él una carta de la mujer que decía: yo también pienso en usted, no es difícil adivinar la sensación de asco que tuve en aquellos momentos. Traté de ordenar un poco el caos de mis ideas y sentimientos y proceder con método, como acostumbro. Había que empezar por el principio, y el principio, por lo menos el inmediato, era evidentemente la conversación por teléfono. En esa conversación había varios puntos oscuros. En primer término, si en esa casa era tan natural que ella tuviera relaciones con hombres, como lo probaba el hecho de la carta a través del marido, ¿por qué emplear una voz neutra y oficinesca hasta que la puerta estuvo cerrada? Luego, ¿qué significa esa aclaración de cuando está la puerta cerrada saben que no deben molestarme? Por lo visto era frecuente que ella se encerrara para hablar por teléfono, pero no era creíble que se encerrase para tener conversaciones triviales con personas amigas de la casa.
Había que suponer que era para tener conversaciones semejantes a la nuestra. Pero entonces había en su vida otras personas como yo. ¿Cuántas eran y quiénes eran? Primero pensé en Hunter, pero lo excluí enseguida. ¿A qué hablar por teléfono si podía verlo en la estancia cuando quisiera? ¿Quiénes eran los otros, en ese caso? Pensé si con esto liquidaba el asunto telefónico. No quedaba terminado. Subsistía el problema de su contestación a mi pregunta precisa. Observé con amargura que cuando yo le pregunté si había pensado en mí después de tantas vaguedades, solo contestó: ¿no le he dicho que he pensado en todo? Esto de contestar con una pregunta no compromete mucho. En fin, la prueba de que esa respuesta no fue clara era que ella misma el otro día o esa misma noche creyó necesario responder en forma bien precisa con una carta. Pasemos a la carta, me dije. Saqué la carta del bolsillo y la volví a leer. Yo también pienso en usted, María. La letra era nerviosa, o por lo menos era la letra de una persona nerviosa. No es lo mismo, porque de ser cierto lo primero, manifestaba una emoción actual y por lo tanto un indicio favorable a mi problema. Sea como sea, me emocionó muchísimo la firma. María. Simplemente María. Esa simplicidad me daba una vaga idea de pertenencia, una vaga idea de que la muchacha estaba ya en mi vida y que, de cierto modo, me pertenecía. Ay, mis sentimientos de felicidad son tan poco duraderos. Esa impresión, por ejemplo, no resistía el menor análisis. ¿Acaso el marido no la llamaba también María? Y seguramente Hunter también la llamaría así. ¿De qué otra manera podía llamarla? ¿Y las otras personas con las que hablaba a puertas cerradas? Me imagino que nadie habla a puertas cerradas a alguien que respetuosamente dice señorita Iribarne. Señorita Iribarne. Ahora caí en la cuenta de la vacilación que había tenido la mucama la primera vez que hablé por teléfono. Qué grotesco. Pensándolo bien, era una prueba más de que ese tipo de llamado no era totalmente novedoso. Evidentemente, la primera vez que alguien preguntó por la señorita Iribarne, la mucama, extrañada, debió forzosamente haber corregido, recalcando lo de señora. Pero, naturalmente, a fuerza de repeticiones, la mucama había terminado por encogerse de hombros y pensar que era preferible no meterse en rectificaciones. Vaciló, era natural, pero no me corrigió. Volviendo a la carta, reflexioné que había motivo para una cantidad de deducciones. Empecé por el hecho más extraordinario, la forma de hacerme llegar la carta. Recordé el argumento que me transmitió la mucama, que perdone, pero no tenía la dirección. Era cierto, ni ella me había pedido la dirección, ni a mí se me había ocurrido dársela, pero lo primero que yo habría hecho en su lugar era buscarla en la guía de teléfonos. No era posible atribuir su actitud a una inconcebible pereza, y entonces era inevitable una conclusión. María deseaba que yo fuera a la casa y me enfrentase con el marido. ¿Pero por qué? En este punto se llegaba a una situación sumamente complicada. Podía ser que ella experimentara placer en usar al marido de intermediario. Podía ser el marido el que experimentase placer. Podían ser los dos. Fuera de estas posibilidades patológicas quedaba una natural. María había querido hacerme saber que era casada para que yo viera la inconveniencia de seguir adelante. Estoy seguro de que muchos de los que ahora están leyendo estas páginas se pronunciarán por esta última hipótesis y juzgarán que solo un hombre como yo puede elegir alguna de las otras. En la época en la que yo tenía amigos, muchas veces se han reído de mi manía de elegir siempre los caminos más enrevesados. Yo me pregunto, porque la realidad ha de ser simple. Mi experiencia me ha enseñado que, por el contrario, casi nunca lo es, y que cuando hay algo que parece extraordinariamente claro, una acción que al parecer obedece a una causa sencilla, casi siempre hay algo debajo, móviles más complejos. Un ejemplo de todos los días: la gente que da limosnas. En general, se considera que es más generosa y mejor que la gente que no las da. Me permitiré tratar con el mayor desdén esta teoría simplista. Cualquiera sabe que no se resuelve el problema de un mendigo auténtico, con un peso o un pedazo de pan. Solamente se resuelve el problema psicológico del señor que compra así por casi nada su tranquilidad espiritual y su título de generoso. Júzguese hasta qué punto esta gente es mezquina cuando no decide gastar más de $1 por día para asegurar su tranquilidad espiritual y la idea reconfortante y vanidosa de su bondad. Cuánta más pureza de espíritu y cuánto más valor se requiere para sobrellevar la existencia de la miseria humana sin esta hipócrita y usuaria operación. Pero volvamos a la carta. Solamente un espíritu superficial podía quedarse con la misma hipótesis, pues se derrumba al menor análisis. María quería hacerme saber que era casada,
para que yo viese la inconveniencia de seguir adelante. Muy bonito. Pero ¿por qué en ese caso recurrir a un procedimiento tan engorroso y cruel? ¿No podría habérmelo dicho personalmente y hasta por teléfono? ¿No podría haberme escrito, de no tener el valor para decírmelo? Quedaba todavía un argumento tremendo. ¿Por qué la carta, en ese caso, no decía que era casada, como yo lo podía ver, y no rogaba que tomara nuestras relaciones en un sentido más tranquilo? No, señores. Por el contrario, la carta era una carta destinada a consolidar nuestras relaciones, a alentarlas y a conducirlas por el camino más peligroso. Quedaban, al parecer, las hipótesis patológicas. ¿Era posible que María sintiera placer en emplear a Allende de intermediario? ¿O era él quien buscaba esas oportunidades? ¿O el destino se había divertido juntando dos seres semejantes? De pronto me arrepentí de haber llegado a esos extremos, con mi costumbre de analizar indefinidamente hechos y palabras. Recordé la mirada de María fija en el árbol de la plaza, mientras oía mis opiniones. Recordé su timidez, su primera huida, y una desbordante ternura hacia ella comenzó a invadirme. Me pareció que era una frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria. Sentí lo que muchas veces había sentido desde aquel momento del salón, que era un ser semejante a mí. Olvidé mis áridos razonamientos, mis deducciones feroces. Me dediqué a imaginar su rostro, su mirada, esa mirada que me recordaba algo que no podía precisar, su forma profunda y melancólica de razonar. Sentí que el amor anónimo que yo había alimentado durante años de soledad se había concentrado en María. ¿Cómo podía pasar cosas tan absurdas? Traté de olvidar, pues, todas mis estúpidas deducciones acerca del teléfono, la carta, la estancia, Hunter, pero no pude. Capítulo 14. Los días siguientes fueron agitados. En mi precipitación no había preguntado cuándo volvería María de la estancia. El mismo día de mi visita volví a hablar por teléfono para averiguarlo. La mucama me dijo que no sabía nada, entonces le pedí la dirección de la estancia. Esa misma noche escribí una carta desesperada, preguntándole la fecha de su regreso y pidiéndole que me hablara por teléfono en cuanto llegase a Buenos Aires, o que me escribiese. Fui hasta el correo central y la hice certificar para disminuir al mínimo los riesgos. Como decía, pasé unos días muy agitados y 1000 veces volvieron a mi cabeza las ideas oscuras que me atormentaban después de la visita a la calle Posadas. Tuve este sueño. Visitaba de noche una vieja casa solitaria. Era una casa en cierto modo conocida e infinitamente ansiada por mí desde la infancia, de manera que al entrar en ella me guiaban algunos recuerdos, pero a veces me encontraba perdido en la oscuridad, o tenía la impresión de enemigos escondidos que podían asaltarme por detrás, o de gentes que cuchicheaban y se burlaban de mí, de mi ingenuidad. ¿Quiénes eran esas gentes y qué querían? Y sin embargo, a pesar de todo, sentía que en esa casa renacían en mí los antiguos amores de la adolescencia, con los mismos temblores y esa sensación de suave locura, de temor y de alegría. Cuando me desperté, comprendí que la casa del sueño era María. Capítulo 15. En los días que precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como un explorador perdido en un paisaje neblinoso. Acá y allá, con gran esfuerzo, lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas, indecisos perfiles de peligros y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol. Pero este sol era un sol negro, un sol nocturno. No sé si se puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiraría la palabra nocturno. Esta palabra era quizá la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Esta es la carta que me envió. He pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos, no solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos, que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí,
permanente y rabioso. Mi llanto de entonces, inútil. También inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente el mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío, o has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y como yo? Pero ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me miras como pidiendo ayuda. María. Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esta carta. Hasta el hecho de tutearme de pronto me dio una certeza de que María era mía, y solamente mía. Estás entre el mar y yo. Ahí no existía otro. Estábamos solos, nosotros dos, como lo intuí desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocíamos desde siempre, desde 1000 años atrás? Si cuando ella se detuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena, sin oír ni ver la multitud que nos rodeaba, ya era como si nos hubiéramos tuteado, y enseguida supe cómo era y quién era, cómo yo la necesitaba y cómo también yo le era necesario. Ay, sin embargo te maté, y he sido yo quien te ha matado, yo, que veía como a través de un muro de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso, yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Basta de fusiones. Dije que relataría esta historia en forma escueta y así lo haré. Capítulo 16. Amaba desesperadamente a María, y no obstante la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Esperé con ansiedad su retorno de la estancia para decírsela. Pero ella no volvía. A medida que fueron pasando los días, creció en mí una especie de locura. Le escribí una segunda carta que simplemente decía: «Te quiero, María, te quiero, te quiero». A los 2 días recibí por fin una respuesta que decía estas únicas palabras: «Tengo miedo de hacerte mucho mal». Le contesté en el mismo instante: «No me importa lo que puedas hacerme. Si no pudiera amarte, me moriría». Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. Pasaron días atroces, pero la contestación de María no llegó. Desesperado, escribí: «Estás pisoteando este amor». Al otro día por teléfono oí su voz, remota y temblorosa. Excepto la palabra María, pronunciada repetidamente, no atiné a decir nada, ni tampoco me habría sido posible. Mi garganta estaba contraída de tal modo que no podía hablar distintamente. Ella me dijo: «Vuelvo mañana a Buenos Aires, te hablaré apenas llegue». Al otro día a la tarde me habló desde su casa. «Te quiero ver enseguida», dije. «Sí, nos veremos hoy mismo», respondió. «Te espero en la Plaza San Martín», le dije. María pareció vacilar, luego respondió: «Preferiría en la Recoleta, estaré a las 8». ¿Cómo esperé aquel momento? ¿Cómo caminé sin rumbo por las calles para que el tiempo pasara más rápido? Qué ternura sentí en mi alma, qué hermosos me parecían el mundo, la tarde de verano, los chicos que jugaban en la vereda. Pienso ahora hasta qué punto el amor enceguece y qué mágico poder de transformación tiene, la hermosura del mundo, si es para morirse de risa. Habían pasado pocos minutos de las 8 cuando vi a María que se acercaba, buscándome en la oscuridad. Era ya muy tarde para ver su cara, pero reconocí su manera de caminar. Nos sentamos. Le apreté un brazo y repetí su nombre insensatamente muchas veces. No acertaba a decir otra cosa, mientras ella permanecía en silencio. «¿Por qué te fuiste a la estancia?», pregunté por fin con violencia. «¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sacarte en tu casa? ¿Por qué no me dijiste que eras casada?». Ella no respondía. Le estrujé el brazo. Gimió. «Me haces mal, Juan Pablo», dijo suavemente. «¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no me respondes?». No decía nada. «¿Por qué? ¿Por qué?». Por fin respondió. «¿Por qué todo ha de tener respuesta? No hablemos de mí, hablemos de vos, de tus trabajos, de tus preocupaciones. Pensé constantemente en tu pintura, en lo que me dijiste en la plaza de San Martín. Quiero saber qué haces ahora, qué pensás, si has pintado o no». Le volví a estrujar el brazo con rabia. «No», le respondí, «no es de mí que deseo hablar de nosotros dos. Necesito saber si me querés. Nada más eso, saber si me querés». No respondió. Desesperado por el silencio y por la oscuridad que no me permitía adivinar sus pensamientos a través de sus ojos, encendí un fósforo. Ella dio vuelta rápidamente la cara,
encendiéndola. Le tomé la cara con mi otra mano y la obligué a mirarme. Estaba llorando silenciosamente. Ah, entonces no me querés, dije con amargura. Mientras el fósforo se apagaba, vi sin embargo cómo me miraba con ternura. Luego, ya en plena oscuridad, sentí que su mano acariciaba mi cabeza. Me dijo suavemente: «Claro que te quiero, porque hay que decir ciertas cosas». «Sí», le respondí, «pero ¿cómo que me querés? Hay muchas maneras de querer. Se puede querer a un perro o a un chico. Yo quiero decir amor, verdadero amor. ¿Entendés?». Tuve una rara intuición. Encendí rápidamente otro fósforo. Tal como lo había intuido, el rostro de María sonreía. Es decir, ya no sonreía, pero había estado sonriendo de un décimo de segundo antes. Me había sucedido a veces darme vuelta de pronto con la sensación de que me espiaban, no encontrar a nadie, y sin embargo sentir que la soledad que me rodeaba era reciente y que algo fugaz había desaparecido, como si un leve temblor quedara vibrando en el ambiente. Era algo así. ¿Has estado sonriendo?, dije con rabia. ¿Sonriendo?, preguntó asombrada. Sí, sonriendo. A mí no se me engaña tan fácilmente. Me fijo mucho en los detalles. ¿En qué detalles te has fijado?, preguntó. Quedaba algo en tu cara, rastros de una sonrisa. ¿Y de qué podía sonreír?, volvió a decir con dureza. De mi ingenuidad, de mi pregunta si me querías verdaderamente o como a un chico, qué sé yo, pero habías estado sonriendo, de eso no tengo ninguna duda. María se levantó de golpe. ¿Qué pasa?, pregunté asombrado. Me voy, repuso secamente. Me levanté como un resorte. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? Casi la sacudí con los dos brazos. ¿Por qué te vas? Temo que tampoco vos me entiendas. Me dio rabia. ¿Cómo? Te pregunto algo que para mí es cosa de vida o muerte. En vez de responderme, sonreís y además te enojas. Claro que es para no entenderte. Imaginas que he sonreído, comentó con sequedad. Estoy seguro. Pues te equivocas, y me duele infinitamente que hayas pensado eso. No sabía qué pensar. En rigor, yo no había visto la sonrisa, sino algo así como un rastro en la cara ya seria. No sé, María, perdóname, dije abatido, pero tuve la seguridad de que me había sonreído. Me quedé en silencio, estaba muy abatido. Al rato sentí que su mano tomaba mi brazo con ternura. Oí enseguida su voz, ahora débil y dolorida. «¿Pero cómo pudiste pensarlo?». No sé, repuse casi llorando. Me hizo sentar nuevamente y me acarició la cabeza como lo había hecho al comienzo. Te advertí que te haría mucho mal, me dijo al cabo de unos instantes de silencio. ¿Ya ves cómo tenía razón? Ha sido culpa mía, respondí. No, quizá ha sido culpa mía, comentó pensativamente, como si hablase consigo misma. Qué extraño, pensé. ¿Qué es lo extraño?, preguntó María. Me quedé asombrado y hasta pensé, muchos días después, que era capaz de leer los pensamientos. Hoy mismo no estoy seguro de que yo haya dicho aquellas palabras en voz alta, sin darme cuenta. ¿Qué es lo extraño?, volvió a preguntarme, porque yo, en mi asombro, no había respondido. Qué extraño lo de tu edad. ¿De mi edad? Sí, de tu edad. ¿Qué edad tenés?, rió. ¿Qué edad crees que tengo? Eso es precisamente lo extraño, respondí. La primera vez que te vi me pareciste una muchacha de unos 26 años. ¿Y ahora? No. Ya al comienzo estaba perplejo, porque algo no físico me hacía pensar. ¿Qué te hacía pensar? Me hacía pensar en muchos años. A veces siento como si yo fuera un niño a tu lado. ¿Qué edad tenés vos? 38 años. Sos muy joven realmente. Me quedé perplejo. No porque creyera que mi edad fuese excesiva, sino porque, a pesar de todo, yo debía de tener muchos más años que ella, porque, de cualquier modo, no era posible que tuviese más de 26 años. Muy joven, repitió adivinando quizá mi asombro. ¿Y vos? ¿Qué edad tenés? Insistí. ¿Qué importancia tiene eso?, respondió seriamente. ¿Y por qué has preguntado mi edad?, dije casi irritado. Esta conversación es absurda, replicó. Todo esto es una tontería. Me asombra que te preocupes de cosas así. ¿Yo preocupándome de cosas así? Nosotros teniendo semejante conversación, en verdad, ¿cómo podía pasar todo esto?
Estaba tan perplejo que había olvidado la causa de la pregunta inicial. No, mejor dicho, no había investigado la causa de la pregunta inicial. Solo en mi casa, horas después, llegué a darme cuenta del significado profundo de esta conversación, aparentemente tan trivial. Capítulo 17. Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. Hubo demasiadas cosas tristes para que desee rehacerlas en el recuerdo. María comenzó a venir al taller. La escena de los fósforos, con pequeñas variaciones, se había reproducido 2 o 3 veces y yo vivía obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o de hermana. De modo que la unión física se me aparecía como una garantía de verdadero amor. Diré desde ahora que esa idea fue una de las tantas ingenuidades mías, una de esas ingenuidades que seguramente hacían sonreír a María a mis espaldas. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de incomprensión, crueles experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller son horas que nunca olvidaré. Mis sentimientos, durante todo ese periodo, oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado, ante las contradicciones y las inexplicables actitudes de María. De pronto me acometía la duda de que todo era fingido. Por lo menos, por momentos, parecía una adolescente púdica y de pronto se me ocurría que era una mujer cualquiera, y entonces un largo cortejo de dudas desfilaba por mi mente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? En tales ocasiones no podía evitar la idea de que María representaba la más sutil y atroz de las comedias, y de que yo era entre sus manos como un ingenuo chiquillo al que se engaña con cuentos fáciles para que coma o duerma. A veces me acometía un frenético pudor, corría a vestirme y luego me lanzaba a la calle a tomar fresco y rumiar mis dudas y aprensiones. Otros días, en cambio, mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, le agarraba los brazos como tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en sus ojos, tratando de forzarle garantías de amor, de verdadero amor. Pero nada de todo es exactamente lo que quiero decir. Debo confesar que yo mismo no sé lo que quiero decir con esto del amor verdadero. Y lo curioso es que, aunque empleé muchas veces esta expresión en los interrogatorios, nunca hasta hoy me puse a analizar a fondo su sentido. ¿Qué quería decir? ¿Un amor que incluyera la pasión física? Quizá la buscaba en mi desesperación de comunicarme más firmemente con María. Yo tenía la certeza de que, en ciertas ocasiones, lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil, tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más desesperadamente solo que antes, con esa imprecisa insatisfacción que experimentábamos al querer reconstruir ciertos amores de un sueño. Sé que, de pronto, lográbamos algunos momentos de comunión, y el estar juntos atenuaba la melancolía que siempre acompañaba esas sensaciones, seguramente causada por la esencial incomunicabilidad de esas fugaces bellezas. Bastaba que nos miráramos para saber qué estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Claro que pagábamos cruelmente esos instantes, porque todo lo que sucedía después parecía grosero o torpe. Cualquier cosa que hiciéramos, hablar, tomar café, era doloroso, pues señalaba hasta qué punto eran fugaces esos instantes de comunidad, y lo que era mucho peor, causaba nuevos distanciamientos porque yo la forzaba, en la desesperación, de consolidar de algún modo esa fusión, a unirnos corporalmente. Solo lográbamos confirmar la imposibilidad de prolongarla o consolidarla mediante un acto material. Pero ella agravaba las cosas, porque quizá en su deseo de borrarme esa idea fija aparentaba sentir un verdadero y casi inevitable placer. Y entonces venían las escenas de vestirme rápidamente y huir a la calle, o de apretarle brutalmente los brazos y querer forzarle confesiones sobre la veracidad de sus sentimientos y sensaciones. Y todo era tan atroz que cuando ella intuía que nos acercábamos al amor físico, trataba de rehuirlo. Al final había llegado a un completo escepticismo, trataba de hacerme comprender que no solamente era inútil para nuestro amor, sino hasta pernicioso. Con esta actitud solo lograba aumentar mis dudas acerca de la naturaleza de su amor, puesto que yo me preguntaba si ella no habría estado haciendo la comedia y entonces poder ella arguir que el vínculo físico era pernicioso y de ese modo evitarlo en el futuro, siendo la verdad que lo detestaba desde el comienzo y, por lo tanto, que era fingido su placer.
Naturalmente sobrevenían otras peleas, y era inútil que ella tratara de convencerme. Solo conseguía enloquecerme con nuevas y más útiles dudas, y así recomenzaban nuevos y más complicados interrogatorios. Lo que más me indignaba ante el hipotético engaño era el haberme entregado a ella completamente indefenso, como una criatura. Si alguna vez sospecho que me has engañado, le decía con rabia, te mataré como a un perro. Le retorcía los brazos y la miraba fijamente en los ojos, por si podía advertir algún indicio, algún brillo sospechoso, algún fugaz destello de ironía, pero en esas ocasiones me miraba asustada como a un niño, o tristemente, con resignación, mientras comenzaba a vestirse en silencio. Un día la discusión fue más violenta que de costumbre y llegué a gritarle puta. María quedó muda y paralizada. Luego, lentamente en silencio, fue a vestirse detrás del biombo de las modelos, y cuando yo, después de luchar entre mi odio y mi arrepentimiento, corrí a pedirle perdón, vi que su rostro estaba empapado en lágrimas. No supe qué hacer. La besé tiernamente en los ojos, le pedí perdón con humildad, lloré ante ella, me acusé de ser un monstruo cruel, injusto y vengativo. Y eso duró mientras ella mostró algún resto de desconsucio, pero apenas se calmó y comenzó a sonreír con felicidad. Empezó a parecerme poco natural que ella no siguiera triste. Podía tranquilizarse, pero era sumamente sospechoso que se entregase a la alegría después de haberle gritado una palabra semejante, y comenzó a parecerme que cualquier mujer debe sentirse humillada al ser calificada así, hasta las propias prostitutas, pero ninguna mujer podría volver tan pronto a la alegría, a menos de haber cierta verdad en aquella calificación. Escenas semejantes se repetían casi todos los días. A veces terminaban en una calma relativa y salíamos a caminar por la Plaza Francia como dos adolescentes enamorados. Pero esos momentos de ternura se fueron haciendo más raros y cortos, como inestables momentos de sol en un cielo cada vez más tempestuoso y sombrío. Mis dudas y mis interrogatorios fueron envolviéndolo todo, como una liana que fuera enredando y ahogando los árboles en un parque en una monstruosa trama. Capítulo 18. Mis interrogatorios cada día más frecuentes y retorcidos eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, algún viaje a la estancia, sus amores. Una vez le pregunté por qué se hacía llamar señorita Iribarne, en vez de señora de Allende. Sonrió y me dijo, «¿Qué niño sos? ¿Qué importancia puede tener eso?» «Para mí tiene mucha importancia», respondí examinando sus ojos. «Es una costumbre de familia», me respondió, abandonando la sonrisa. Sin embargo, aduje, la primera vez que hablé a tu casa y pregunté por la señorita Iribarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. «¿Te habrá parecido?» «Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió?» María volvió a sonreír, esta vez con mayor intensidad. «Te acaba de explicar», dijo, «que es costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Iribarne». María Iribarne me parece natural, pero menos natural me parece que la mucama se extrañe de tan poco cuando te llaman señorita. Ah, no me di cuenta de que eso era lo que te sorprendía. Bueno, no es lo acostumbrado y quizás eso explica la vacilación de la mucama. Se quedó pensativa, como si por primera vez advirtiese el problema. Y sin embargo no me corrigió, insistí. ¿Quién? Preguntó ella, como volviendo a la conciencia. La mucama. No me corrigió lo de señorita. Pero Juan Pablo, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia y no sé qué quieres demostrar. Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que se te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido. María se echó a reír. «Sos completamente fantástico», dijo casi con alegría, acariciándome con ternura. Permanecí serio. «Además», proseguí, «cuando me atendiste por primera vez, tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio?» «Pero Juan Pablo», respondió, poniéndose seria, «¿cómo podía hablarte así delante de la mucama?» «Sí, eso es razonable, pero dijiste, cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme». Esa frase no podía referirse a mí, puesto que era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter, puesto que lo puedes ver cuantas veces quieras en la estancia. Me parece evidente que debe haber otras personas que te hablan o que te hablaban. ¿No es así? María me miró con tristeza. En vez de mirarme con tristeza podías contestar, comenté con irritación. Pero Juan Pablo, todo lo que estás diciendo es una puerilidad. Claro que hablan otras personas, primos, amigos de la familia, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para conversaciones de ese tipo no hay necesidad de esconderse. ¿Y quién te autoriza a decir que yo me escondo?
respondió con violencia. No te excites, vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard, que no era ni primo, ni amigo de la familia, ni tu madre. María quedó muy abatida. Pobre Richard, comentó dulcemente. ¿Por qué pobre? Sabes bien que se suicidó y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él. Pobre, pobre Richard. Me gustaría que me mostrases alguna de esas cartas. ¿Para qué, si ya ha muerto? No importa, me gustaría lo mismo. Las quemé todas. Podías haber dicho de entrada que las habías quemado. En cambio me dijiste, ¿para qué, si ya había muerto? Siempre lo mismo. Además, ¿por qué las quemaste? La otra vez me confesaste que guardas todas tus cartas de amor. Las cartas de ese Richard deberían ser muy comprometedoras para que hayas hecho eso, ¿o no? No las quemé porque fueran comprometedoras, sino porque eran tristes, me deprimían. ¿Por qué te deprimían? No sé. Richard era un hombre depresivo. Se parecía mucho a vos. ¿Estuviste enamorada de él? Por favor. ¿Por favor qué? Pero no, Juan Pablo. ¿Tenés cada idea? No veo que sea descabellada. Se enamora, te escribe cartas tan tremendas que juzgas mejor quemarlas, se suicida, ¿y pensás que mi idea es descabellada? ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él. ¿Por qué no? No sé, verdaderamente, quizá no era mi tipo. Dijiste que se parecía a mí. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada, era destructivo, tenía una inteligencia mortal, era un nihilista, algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas. Te repito que las quemé porque me deprimían. Pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. Eso solo prueba que las releíste hasta quemarlas, y si las releías sería por algo que debería traerte en él. Yo no he dicho que no me atrajese. Dijiste que no era tu tipo. Dios mío, Dios mío. La muerte tampoco es mi tipo, y no obstante, muchas veces me atrae. Richard me atraía casi como me atrae la muerte o la nada, pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise. Por eso quemé sus cartas. Cuando murió, decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimida y no pude lograr una palabra más acerca de Richard, pero debo agregar, no era ese hombre el que más me torturó, porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas, las sombras que jamás mencionó y que sin embargo yo sentía moverse silenciosa y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas. Me torturaba, y aún hoy me tortura una palabra que se escapó de sus labios en un momento de placer físico. Pero de todos aquellos complejos interrogatorios, hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor. Capítulo 19. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema que podríamos llamar el problema Allende fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. ¿Lo había querido en alguna oportunidad? ¿Lo quería todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada, estaban vinculadas a otras. Si no quería a Allende, ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? ¿A alguno de esos misteriosos personajes del teléfono? ¿O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente, como pasa en ciertos hombres? Pero también era posible que no quisiera a nadie, y que sucesivamente nos dijera a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único y que los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. Un día decidí aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. Lo quería, me respondió. Entonces ahora no lo querés. Yo no he dicho que no haya dejado de quererlo, respondió. Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él, dije rápidamente, como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Calló, parecía abatida.
¿Por qué no respondes? Pregunté. Porque me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No, no es lo mismo que otras veces. Te he preguntado si ahora lo quieres a Allende y me has dicho que sí. Me parece recordar que en otra oportunidad, en el puerto, me dijiste que yo era la primera persona que habías querido. María volvió a quedar callada. Me irritaba en ella que no solamente era contradictoria, sino que costaba un enorme esfuerzo sacarle una declaración cualquiera. ¿Qué contestas a eso? Volví a interrogar. Hay muchas maneras de amar y querer, respondió cansada. Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años, cuando nos casamos, de la misma manera. ¿De qué manera? ¿Cómo de qué manera? ¿Sabes lo que quiero decir? No sé nada. Te lo he dicho muchas veces. Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca. ¿Explicado? Exclamó con amargura. Vos has dicho 1000 veces que hay otras cosas que no admiten explicación, y ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho 1000 veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como a un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable. ¿Cómo podés imaginar, pues, que no lo quiera? No soy yo el que he dicho que no lo quieras. Vos misma me has dicho que ahora no es como cuando te casaste. Quizá debo concluir que cuando te casaste lo querías como decís que ahora me quieres a mí. Por otro lado, hace unos días en el puerto me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido verdaderamente. María me miró tristemente. Bueno, dejemos de lado esta contradicción, proseguí, pero volvamos a Allende. ¿Decís que lo querés como a un hermano? Ahora necesito que me respondas a una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario, le dije con dureza. Me parece muy horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple, se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente. Eso quiere decir que sí. Muy bien, sí. Entonces lo deseas. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. La hacía con mala intención. Era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también esto era posible, dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras. Al fin dijo: He dicho que me acuesto con él, no que lo desee. Ah, exclamé triunfantemente. Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como de vidrio triturado. Yo no he dicho eso, murmuró lentamente. Porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrase que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etc., Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho de que sigas siéndolo demuestra que sos capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones, y que sos capaz de una imitación perfecta del placer. María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. Sos increíblemente cruel, pudo decir al fin. Dejemos de lado las consideraciones de formas, me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de sus sensaciones. La conclusión podría inferirla un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza: engañando a un ciego. Capítulo 20. Ya antes de decir esta frase estaba un poco arrepentido, debajo del que quería decirla y de experimentar una perversa satisfacción,
un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa. En cuanto a la crueldad de la frase hiciera su efecto, y en cierto modo, ya silenciosamente, había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles. ¿Qué podía lograr en efecto con ellas? De manera que apenas comenzaron a salir de mis labios, ya ese ser debajo las oía con estupor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase. Y a medida que salieron, comenzó a tomar el mando de mi conciencia y la voluntad, y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí, y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me llevaba a tomar una hermosa actitud, la otra denunciaba el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María, y esto me lo aseguraba sordamente, con remota, satisfecha malevolencia, el otro yo que ahora estaba hundido allá, en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada, ¿cómo la conocía?, levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre y que en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. Besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante, pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, yo me hundí en una aniquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que, de pronto, tuve conciencia de que debía haber una serie de cosas. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi, porque supuse que ella no iría directamente, y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café. Me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las 4, la hora en que había salido para mi taller. Esperé varias horas más. Luego volví a hablar por teléfono. Me dijeron que María no iría a casa hasta la noche. Desesperado salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos: la Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo. No la vi por ningún lado, hasta que comprendí que lo más probable era, precisamente, que caminara por cualquier parte menos por los lugares que le recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa, pero era muy tarde y probablemente ya hubiera entrado. Telefoné nuevamente. En efecto, había vuelto, pero me dijeron que estaba en cama y que le era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo. Algo se había roto entre nosotros.